por eso el título de la presentación es ¿por qué materia oscura? Y no qué es materia oscura, porque nadie sabe qué es. Entonces, lo que les voy a presentar, algunas de las evidencias más fuertes que hay para, o de las observaciones experimentales que hay para, que nos muestran que hay una gran cantidad de materia en el universo que es invisible. Y si nos da un tiempo, que no creo, ya vamos a hablar un poquito más de un modelo específico. Y bueno. Todo empieza en 1933 con un señor que se llamaba Piłsudski. Él fue el primero en acuñar el término de materia oscura. Lo que él estaba haciendo, él estaba observando el cúmulo de coma, que es este de aquí, que es un conjunto enorme de galaxias y gas. Y él lo que hizo fue medir la velocidad a la que estas galaxias se movían y también hizo una aproximación de la cantidad de masa visible que había en este cúmulo. Entonces, lo que él hizo fue comparar usando el teorema de Wigner, que nos relaciona la energía potencial con el promedio de energía cinética de un sistema ligado, y calculó la velocidad que deberían tener las galaxias en este cúmulo, dada la cantidad de masa que él podía ver. Y bueno, la velocidad que obtuvo fue muchísimo menor a la que él observaba. Entonces, lo que él hizo fue, ahora tomó la velocidad que él observaba y calculó la cantidad de masa necesaria. Y bueno, él llegó a que la cantidad de masa necesaria era del orden de 10 veces mayor a la cantidad de materia que se podía ver. Entonces, esta materia faltante es a lo que él llamó Dunkel Materie, que se traduce como materia oscura. Es lo que ven aquí, es la segunda evidencia. Esta es una curva de rotación de la galaxia Andrómeda. Una curva de rotación es, tenemos la velocidad de las estrellas y del gas graficadas en función de la distancia al centro de la galaxia. Uno puede agarrar la ley de gravitación de Newton y se da cuenta de que la velocidad, el cuadrado de la velocidad, debe ir como la masa encerrada dividida entre el radio. Entonces, en la zona de la periferia, donde se supone que ya no hay masa, esta curva debería de caer como 1 sobre R, pero lo que se ve es que la curva en realidad se mantiene plana. Por eso se dice que la curva de rotación, son esas las curvas de rotación planas. Esto ya había, esta gráfica es de Bernoulli y de Ford en los años 70, que bueno, pasamos de los años 30 a los 70, parece que en esos 40 años me hizo mucho caso a Swirsky, pero no es verdad. Hubo una gran cantidad de gente que siguió trabajando, de hecho, tan pronto como en 1969, Babcock, en su tesis doctoral, midió la curva de rotación de Andrómeda, perdón, esta es Andrómeda, y hasta 100 grados de longitud de arco. Y él vio esto también, vio que la curva de rotación era plana, pero su interpretación fue que esta materia invisible extra en realidad sí era materia bariónica, solamente que estábamos subestimando muchísimo los efectos de absorción. Entonces, que esta materia era visible, solo que por absorción no nos llegaba su luz. Entonces ya fueron Rubin y Ford los que, usando radioastronomía y un tubo de amplificación en cascada, lograron hacer estas mediciones no solo para Andrómeda y extenderlas a mayor distancia, sino para muchísimas más galaxias, y todas tenían estas curvas de rotación planas. Y esto lo que nos dice es que, o ellos lo interpretaron como que debería haber estos halos gigantescos de materia invisible abarcando toda la galaxia, y, y pues bueno, sus cálculos iban también de que apuntaban a que debería haber 10 veces más materia oscura que materia visible. Aunque también hay otras alternativas, de hecho en 1983, aquí no se alcanza a ver, pero Milgrom dice, a lo mejor no existe esta cantidad enorme de materia invisible y es simplemente que la gravedad o las leyes de Newton funcionan diferentes a estas escalas. Entonces se propone modificar la segunda ley de Newton. Aquí lo que tenemos es que va a proporcionar a la aceleración, pero tiene un factor extra dividiendo que es 1 más A0 entre A. A0, si es muy pequeño comparado con la aceleración, recuperamos Newton normalmente,
Pero si este término es importante, entonces sí vemos que estas curvas se aplanan. Entonces Milgrom calculó qué valor debe tener este parámetro para que los resultados para la Vía Láctea se ajustaran, y lo que él obtuvo es este valor de acero, de 10 a la menos 11 metros sobre segundo al cuadrado, lo que tiene sentido, ¿no? O sea, no vamos a ver estas aceleraciones en nuestra vida diaria. Entonces, problema resuelto. El problema aquí es que todas las galaxias tienen materia oscura, tienen una distinta distribución de materia oscura, entonces necesitarías un A0 distinto para cada galaxia. Y tener una segunda ley de Newton diferente para cada galaxia no tiene mucho sentido. Pero igual este es un modelo de juguete. Actualmente hay muchas personas trabajando en modelos de gravedad modificada y realmente no se pueden descartar, siguen progresando y eso, ¿no? Bueno, y no solo eso, sino que este modelo también falla explicado otras observaciones más fuertes, que son el fondo cósmico de microondas y el que vamos a ver ahorita, que es el cúmulo Bala. El cúmulo Bala creo que es una de las evidencias como más visuales. De hecho, cuando no sé, mi papá me pregunta sobre este tipo de cosas, es el ejemplo que se le usa. Lo que tenemos aquí es que en realidad son dos cúmulos que están en proceso de colisión. Esta es una imagen a rayos X. Lo que está aquí en medio, así como color rosa naranja, en realidad es gas. Y la parte aquí azul es donde están las galaxias. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Bueno, las galaxias están muy separadas unas de otras, entonces no interactúan y se atraviesan. Entonces se dan de paso. Pero el gas está bastante más diluido, ese sí interactúa, entonces se queda como atrasado aquí en medio. Ahora, la mayor parte de la materia debería de estar en el gas, de la materia visible. Entonces, usando lentes gravitacionales, tú puedes saber dónde está el centro de masa de este objeto, y lo que uno esperaría es que el centro de masa estuviera aquí, en el centro donde está el gas, pero lo que se encuentra es que el centro de masa en realidad está acá donde están las galaxias. Y esto ocurre porque si consideramos materia oscura, la materia oscura tampoco interactúa, entonces también se atraviesa y se va aquí junto a las galaxias. Y de hecho, las observaciones obtenidas por lente gravitacional también se ajustan a suponer que hay 10 veces más materia invisible que materia visible. Ahora, también en cuanto hablando de cúmulos, también tú puedes usar el gas de algún cúmulo que esté muy caliente, va a emitir rayos X. En base a esos rayos X, tú puedes saber la temperatura a la que está este gas, y usando eso, tú puedes también calcular la masa necesaria para que este gas esté en equilibrio estático. Y también sale lo mismo, necesitas del orden de 10 veces más materia de la que se puede ver. Y bueno, ahora vamos a hablar del fondo cósmico de microondas, que es la evidencia más fuerte. Supongo que la mayoría ya están familiarizados con esta imagen. A los que no, pues es la imagen más antigua que tenemos del universo. Porque esta radiación nos llega en forma de una radiación de cuerpo negro a 2.7 grados Kelvin, pero tiene pequeñas fluctuaciones de temperatura del orden de una 100 milésima parte, y es lo que vemos aquí, estos puntitos. Los puntitos azules son puntos más calientes y los puntitos rojos son puntos más fríos. Bueno. Esta imagen se forma porque antes el universo estaba muy caliente, la materia, ¿verdad?, que estaba ionizada, teníamos este plasma, entonces realmente los fotones no podían recorrer mucha distancia antes de interactuar con una partícula, entonces estaban atrapados. Pasa el tiempo, alrededor de cuando el universo tenía unos 380.000 años, el universo se enfría, se empiezan a formar los primeros átomos, entonces esta radiación logra escapar. Y es la reacción que vemos de este fondo cósmico de microondas. Ahora, estas perturbaciones no son solo ruido, son la huella de algo que se le llama oscilaciones acústicas de bariones. Y es porque nosotros tenemos la radiación. Si tú tienes un gas de fotones en una caja o un gas en general, la radiación, si tú la liberas, pues quiere expandirse, ejerce presión, pero la materia bariónica, por gravedad, lo que quiere es hacer juntarse. Pero estos están acoplados, entonces la radiación jala a la materia bariónica quiere jalar la radiación, entonces se forma como una especie de frente de onda.
Y este frente de onda es lo que nos genera estos anillitos. Porque de hecho, esto es muy curioso, si ustedes miran el universo, la estructura del universo a gran escala, lo que ustedes ven es que el universo está hecho de anillos. Anillos de un radio, de un diámetro de 150 megaparsecs. De hecho, aquí, ¿y cómo sabemos esto de que el universo está hecho de anillitos? Bueno, si tú agarras una distribución de puntos, en este caso yo tengo aquí un montón de anillitos, tienen un radio como de 95, digo un diámetro de 95, y lo que se hace es calcular algo que se le llama función de correlación a dos puntos. Entonces, yo agarro un puntito, calculo su distancia o mido su distancia a todos los demás puntitos, me voy al siguiente puntito, calculo su distancia a todos los demás puntitos, y en base a eso hago un histograma de cuáles son las distancias más populares, o las distancias que les gustan más. Y después de este histograma lo comparo con otro histograma usando algo que se llama un estimador. Lo comparo con una distribución de puntitos uniforme y aleatoria. Y haciendo eso, bueno, para este caso se obtiene esta gráfica. Como ven, para distancias cortas, pues es muy alta, porque hay muchos puntitos que están muy cerca unos de otros. Después baja y justo tiene un pico del 95, que es el diámetro de estos anillos, porque es una distancia característica. Entonces, bueno, el doctor Edelstein tiene unas gráficas muy bonitas. Esperen. Aquí está. Entonces, para visualizar esto mejor, imaginemos o visualicemos la evolución de una pequeña sobredensidad. Aquí esta es una sobredensidad que se le llama adiabática, porque, bueno, supongamos que el universo está hecho de materia oscura, gas, fotones y neutrinos, y adiabática significa que todos tienen la misma sobredensidad. Si yo tengo un 1% más de fotones, voy a tener un 1% más de gas, un 1% más de materia oscura y así. Hay otras que se les llama tipo isocurvatura, donde esta sobredensidad tiene que sumar cero entre todos los componentes, pero igual las que apoyan más las observaciones y las que predicen inflación son este tipo de perturbaciones cinemáticas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, los neutrinos son muy ligeros, son relativistas, entonces van a escapar, se van a seguir volando. La materia oscura no interactúa con la radiación, solo interactúa por gravedad, entonces se va a ir acumulando en la sobredensidad. Y bueno, los fotones por presión se van a querer también escapar, pero el gas que está acoplado a ellos lo va a jalar y los fotones también van a jalar el gas. Entonces lo que vemos es esto de aquí. Los neutrinos inmediatamente escapan, la materia oscura se empieza a acumular y los fotones y el gas forman este frente de onda. Pasa el tiempo, el universo se enfría, se forman los primeros átomos y los fotones empiezan a escapar. Entonces ya nada más interactúa la materia oscura con la materia velónica por medio de la gravedad y empiezan a entrar en equilibrio. Hasta que obtenemos algo así. Este es un perfil de masa, entonces aquí hay un término del radio al cuadrado, pero si nosotros vamos al perfil de densidad, se ve así. Y son los anillos. Tenemos unos anillitos de tamaño, de diámetro de 150 megaparsecs. Ahora, nosotros podemos tomar la transformada de Fourier a esta función de correlación y obtenemos algo que se llama el espectro de potencias, que probablemente le suena más. Ahora, si tomamos la transformada de Fourier de esa función de correlación de masa, obtenemos esta figura de la izquierda, no, de la derecha, bueno, sí, su izquierda, y bueno, podemos hacer lo mismo con la función de correlación de la radiación, que es la que obtenemos del fondo cósmico de microondas, y obtenemos este espectro de potencias. Ahora, ¿por qué se usa el espectro de potencias? Porque esto de ir puntito a puntito restando, buscando distancias así, computacionalmente es muy pesado, es horrible. Incluso aunque uses cosas de diagrama de árbol, sigue siendo muy pesado. Entonces, pero lo que puedes hacer es tomar la transformada de Fourier a tu imagen. Y ya nomás tomas un promedio a esta imagen y eso es equivalente a
calcular el espectro de potencias. Y eso es muchísimo más fácil computacionalmente hablando. Y no solo eso, sino que cierta información siempre es más fácil de leer en el espacio de Fourier. Para esto ahora imaginemos, de nuevo regresemos a ese frente de onda. Ese frente de onda lo podemos descomponer en sus modos de Fourier. Entonces, ahora, nosotros vamos a tener, estos modos van a estar oscilando, 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 hasta que ocurre la recombinación, que es cuando se forman los átomos. Y en esta, cuando se forman los átomos, se liberan los fotones, y estos modos oscilantes se congelan, se quedan donde estaban. Entonces, debe de haber un modo que justamente le dio tiempo de comprimirse. Solo comprimirse una vez, y que se congela ahí comprimido. Es el primer modo que se comprime una vez, es este primer pico. Una pregunta. Al principio se pierde la señal de cálculo porque hay la lateral de la derecha y la segunda. Al principio, esta es esta. ¿No es ahí donde está? No, es esa. La primera parte de la gráfica se ve que hay mucha incertidumbre. ¿Es interés corregirla o no importa en ese rango? Bueno, aquí lo que tenemos son momentos dipolares pequeños, entonces son cosas a larga escala. Entonces, bueno, tú tienes tu CMB, ¿qué es esto? Ay, me estoy yendo. Tú tienes esta imagen, entonces esta imagen tienes, no, hay ciertas, si tienes una distancia muy grande, empiezas a tener problemas, porque ya no tienes suficiente información. Entonces, eso es lo que genera la incertidumbre también. Y ahora sí que tienes problemas con la frontera. Y bueno, regresando acá, ahora debe de haber un modo que le dio tiempo de comprimirse una vez y después expandirse. Este es el segundo pico. Después un modo que le dio tiempo de comprimirse una vez, expandirse y volverse a comprimir. Ese es el tercer pico. Entonces, y así con todos. Entonces tenemos que los picos impares son modos que están comprimidos y los picos pares son modos que están estirados. Ahora, si nosotros podemos imaginarnos estos modos como un resorte y una masa cada un resorte, donde la masa es la materia bariónica y el resorte actúa como los fotones. Entonces, la masa quiere, por gravedad, quiere comprimir, los fotones se expanden, entonces se generan estas oscilaciones a distintos modos, que son las que nos forman el frente de onda. Ahora, si nosotros agregamos más materia bariónica o más materia, entonces la compresión se va a crear comprimir más. Entonces los picos que están asociados a la compresión, que son los picos impares, crecen respecto a los picos que son pares. Ahora, también, esta recombinación no es instantánea, tiene que pasar un cierto tiempo. Entonces, a medida que ocurre la recombinación, a los fotones les da como que un ratito para poder hacer una caminata aleatoria breve en este plasma. Esta caminata aleatoria hace que hace tanto fotones fríos como fotones calientes, entonces hace que se mezclen. Y eso hace que a estas pequeñas escalas los picos se vean suprimidos. Y es por eso que la cola va cayendo. Ahora, nosotros se puede calcular cuánta distancia puede recorrer este fotón en promedio en este plasma, y eso nos da una regla. Porque esto, bueno, esto está en escala angular, entonces ya con esta regla de la random walk de los fotones, podemos comparar y podemos saber realmente a qué distancia equivale esto. Ahora, también, si nosotros agregamos también más variones, la velocidad del sonido en este plasma se reduce, entonces todos los picos se recorren hacia la derecha. Y bueno, si nosotros ahora agregamos materia oscura, debido a que el efecto gravitacional aumenta, todos los picos también disminuyen su amplitud, su escala, y a su vez tenemos otros efectos, como que hay unos modos, que los modos más grandes van a entrar antes en el horizonte, entran antes en el horizonte, entonces va a haber ciertos modos grandes que van a entrar en el horizonte durante la época de radiación,
y esto hace que el resorte se comprime, pero como la radiación es la que domina, el potencial gravitacional es principalmente debido a la radiación, entonces cuando se descomprime, ya le cuesta muchísimo más trabajo volverse a comprimir, entonces la amplitud aumenta. Entonces tenemos en estos modos grandes una amplitud mayor. Y no solo eso, sino también la materia oscura ayuda a que se reinicien las oscilaciones, porque sin la materia oscura también les cuesta más trabajo comprimirse y las oscilaciones ya no se reinician. Entonces la materia oscura también ayuda a que los picos más altos, los picos más asociados a estos picos pues de masa a la derecha sean más altos. Entonces son muchísimos efectos que modificar la cantidad de materia, la cantidad de materia oscura, la energía oscura, todos tienen un montón de efectos en esta gráfica y bueno, hay que acomodarlos todos muy bien para que se reproduzca esto. Y como también pueden ver, si nos olvidamos de esta parte de aquí, en esta gráfica prácticamente no hay barras de error. Y en las curvas de rotación hay barras de error bastante más grandes. Entonces, cuando tú tienes un modelo de materia oscura, es muchísimo más fácil ajustar las curvas de rotación que ajustar esto. Ajustar esto es muy difícil. Entonces, ajustar SMB es ahora sí que la prueba de oro. Entonces, ¿qué aprendimos de la materia oscura? Bueno, aprendimos que no debe tener carga eléctrica, o al menos debe ser muy pequeña, de orden de 10 a la menos 6 veces la carga del electrón. De su densidad sabemos mucho, sabemos que debe ser del orden de 0.3 gigaelectronvoltios por centímetro cúbico. De su masa no sabemos casi nada. De hecho, su masa puede ir desde 10 a la menos 21 electronvoltios, suponiendo que es una partícula fundamental. Hasta, bueno, algunos les dirán 10 a la menos 22, otros 10 a la menos 20, 10 a la menos 19, depende de quién le preguntes. Y puede llegar hasta 10 a la 18 gigaelectronvoltios. Esta J mayor es simplemente la masa de Planck. Entonces, para que se hagan una idea. Entonces, no se puede superar esta J porque no se podría tener una partícula más pesada. Pero si consideramos objetos compuestos, como agujeros negros primordiales, esta J mayor puede aumentar hasta el orden de unas cuantas masas solares. Ahora, estas J mayor y menor vienen dadas por dispersión de estrellas en galaxias enanas. Y pues bueno, suponiendo que es una partícula, esta puede ser una partícula fermiónica o una partícula bosónica. En caso de fermiones, el principio de exclusión de Pauli nos da una cota menor para la masa más estricta de 10 electronvoltios, porque no podemos juntar muchos fermiones si son muy ligeros para mantener esta densidad. Ahora, de lo que yo les puedo hablar un poquito más es de la materia oscura ligera. Hay un montón de modelos, todos tienen sus ventajas, sus desventajas. La ventaja que tiene la materia oscura ultraligera es que propone una forma de resolver un problema de CMB que es la estructura a pequeña escala. Es lambda CDM. Lambda CDM modela la materia oscura como un fluido perfecto. Y eso funciona muy bien, solo que esto predice que, por ejemplo, la Vía Láctea debería tener una cantidad muy grande de galaxias satélites, o sea, pequeñas galaxias orbitándola. Y eso es algo que no vemos. O sea, sí hay galaxias satélites, pero son muchísimo menos de las que predice la ACDM. Entonces, cuando esta materia oscura ultra ligera, como la masa es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 21 electronvoltios, se puede modelar como un campo clásico, ya que la longitud de onda de Broglie es muy grande. Y esto ayuda a resolver estos problemas de pequeña escala, porque bueno, aquí otra vez no se ve, no se preocupen, después cambio las ecuaciones a blanco. Los primeros, ese término de K a la 4 entre KJ a la 4, originalmente no aparece si tú modelas la materia oscura como un fluido perfecto. Entonces nomás tienes lo demás. Pero este término este KJ se llama número de onda de Gis,
y es un término que es proporcional a la raíz de la masa de la partícula por la constante de Hubble. Entonces, a escalas, este término es importante cuando K es del orden de esta KJ, que es justo a estas escalas. Entonces, esto lo que nos hace es que a estas escalas pequeñas, bueno, el efecto de potencia se ve suprimido, empieza a caer. Y eso ayuda a resolver esos problemas de la pequeña escala. Físicamente esto se interpreta como que tenemos una materia oscura que en un universo muy temprano se comportaba como energía oscura, porque ese término es importante. Y ya cuando este término es importante, se empieza a comportar como materia oscura. De hecho, hay modelos que usan campo para materia oscura, digo, para energía oscura, que lo único que son las mismas ecuaciones, el único que cambia es la masa. Hace que la masa sea de 10 a la menos 33. Y eso hace que estos efectos, este término siga siendo importante hoy en día. Y de hecho, sería con esa 10 a la menos 33, sería hoy en día donde esta energía oscura se empieza a comportar como materia oscura y nos da esta energía oscura que depende del tiempo, que eso, bueno, es relevante con los últimos resultados que ha sacado de sí. Ajá. ¿Es el K mayúscula de abajo? ¿Es un K minúscula de abajo? Sí, es un type, es el mismo K. ¿Y qué significan esas oscilaciones mordidas? La línea gris es lo que predice la ACDM, los puntitos amarillos son las observaciones, y la línea morada es cómo se ve lo que predice esto. O sea, lo que predice una materia oscura con una partícula de una masa de 10 a la menos 21 electronvoltios. O sea, ahí está caída en el espectro de potencias y eso es equivalente a que estas perturbaciones a pequeña escala se diluyen, entonces tenemos muchos menos galaxias satélites. ¿Pero por qué oscilan? Eso es muy interesante, porque hace cuenta... Ay, hijis. Haz de cuenta que tenemos, originalmente, cuando ese término no es importante, el campo está congelado. ¿Ok? El campo está congelado. Esta es una explicación muy por encima, pero está congelado. Y cuando este término es importante, cuando el término es importante, cuando el término no es importante, el campo está congelado y se comporta como energía oscura, cuando ese K domina. Pero cuando este término se vuelve menos importante, lo que pasa es que este campo empieza a ser dinámico y empieza a oscilar. Y de hecho, por eso se ven también estas oscilaciones acá. Y bueno, ahora hay unos modelos que son las estrellas de bosones y estrellas de Broca, que son objetos compactos, autogravitantes, o sea que se mantienen unidos por la gravedad, y están formados por este campo, ¿no? Se usan para modelar estos halos de materia oscura que rodean las galaxias, y bueno, la única diferencia entre una estrella de bosones y una estrella de Broca es que la estrella de bosones se modela con un campo escalar y la estrella de Broca se modela con un campo vectorial. Conservan el número de partículas, el momento angular y la energía, y bueno, tienden a dispersarse, pero hay una interacción que la balancea, puede ser la gravedad, pero también se le pueden agregar términos de autointeracción. La acción se describe así: tenemos el término gravitacional, tenemos el término que acopla la gravedad con el campo, N es la densidad del número de partículas, no es más que el campo con el producto punto de su conjugado, de su complejo conjugado. Ese es el término libre, y aquí tenemos un término de autointeracción por la densidad del número de partículas y un término de autointeracción por el spin. Ahora, esto es para un campo vectorial, esto es para una estrella de Broca, pero para una estrella de bosones es igual, nomás que esto es un campo escalar y este término de spin pues no aparece, no hay spin. Podemos tratar de resolver para esta acción y obtenemos un sistema de ecuaciones que es el sistema de Poisson-Rossby-Kayeski, que esta es la ecuación de Poisson, y esta es una ecuación que es como tipo de Schrödinger, donde el hamiltoniano es este de acá. Ahora, este hamiltoniano
no es el hamiltoniano que se obtiene a partir de la invariancia temporal de la acción, es otra cosa. De hecho, hay dos, y los dos son importantes, porque después si tú calculas la invariancia temporal de la acción, obtienes otro hamiltoniano, ese te da el funcional de energía. Y ahora, lo que tú quieres es que estas sean soluciones de equilibrio, para que sean estables y todo eso. Entonces, lo que tú buscas es minimizar este funcional de energía dejando el número de partículas constante. Y eso te da la solución de equilibrio. Y lo que te das cuenta cuando resuelves es que estas soluciones de equilibrio deben de cumplir esto. Donde E es un número, es un alto valor, y entonces estos estados de equilibrio tienen que ser autovectores de este Hamiltoniano. Ahora, se puede demostrar que para que esto realmente sea un mínimo, estos estados tienen que ser esféricamente simétricos, y bueno, de aquí se saca que la dependencia temporal va así, donde E es la frecuencia de oscilación, y este término de acá es la polarización. En una estrella de bosones, como es un escalar, esta polarización no aparece, esto solamente aparece en estrellas de Broca. Por eso las estrellas de Broca es una ventaja que dan, que como pueden estar polarizadas, dan una mayor variedad. Y este simplemente es un perfil que solo depende del radio. Entonces, lo que hace es simplemente ahora resolver para este perfil, se resuelve numéricamente usando shooting, y llegas a algo que se ve así. Ahora, como esto se parece a una ecuación tipo Schrödinger, puedes tener distintos niveles de energía, y estos niveles de energía están discretizados. Y eso se ve en estos perfiles como agregando un nodo. O sea, por ejemplo, este es el estado base para una estrella de bosones. No tiene ningún nodo, y el primer nivel, este es el primer nivel excitado. Y como ven, tiene un nodo. Y el segundo nivel excitado va a tener dos nodos, el tercer nivel excitado va a tener tres nodos, y todos los perfiles que corresponden al mismo nivel de energía son proporcionales unos a otros. Entonces, solo necesitas uno y ya los demás simplemente son proporcionales. Y lo digo, entonces puedes tú caracterizar estas soluciones solo por su número de nodos. Para una serie de Broca se va a ver igual, solo que vamos a tener tres. Pero son tres que son iguales. O sea, este perfil tres veces encima para cada componente. Ahora, pero lo que tienen las estrellas de Broca es que nos agregan la polarización. Esta animación la hizo uno de mis asesores, Armando, el doctor Armando. Y bueno, aquí se ve las flechitas. Esta es una polarización circular, las flechitas van girando, y los colores, el color representa la densidad del número de partículas. Entonces, si esto fuera una estrella de bosones, las flechitas simplemente no estarían, se vería igual, nomás que sin las flechitas. Como todo es esféricamente simétrico, el potencial gravitacional se ve igual, independientemente de que tengas una estrella de bosones o una estrella de Broca, pero este spin es importante cuando lo tratas de acoplar con el modelo estándar. Igual, lo más interesante, al menos para mí, de las estrellas de Broca, son los llamados estados multifrecuencias. Estos ocurren cuando nosotros apagamos la interacción por spin, que es este término de acá. Esto nos da una simetría extra, y no solo eso, sino que como ya no hay spin, el spin es lo que nos permite distinguir entre las distintas polarizaciones. Entonces la polarización circular y lineal se degeneran y son equivalentes, físicamente equivalentes. Entonces ahora ya no se conserva el número de partículas, se conserva algo mucho más general, que es el tensor. El número de partículas es nada más el producto punto. Este tensor es el producto externo del campo con su conjugado. Entonces su traza contiene el número de partículas, su parte antisimétrica contiene el spin, pero también tenemos otras componentes extra que se conservan. Entonces podemos hacer lo mismo, minimizar el funcional, pero ahora en vez de dejar fijo el número de partículas, fijamos este tensor Q. Y lo que obtenemos es algo muy parecido, solo que ahora E no es un número, es un operador hermitiano. Entonces, estos estados ya no son autovectores de este hamiltoniano. Pero nosotros podemos buscar una base que linearice este operador, y podemos escribir el campo así.
donde esta E es la base que lineariza el operador E, y ahora esto nos permite tener 3 perfiles diferentes para cada componente. Y no solo eso, como estas E también son diferentes, cada componente del perfil puede estar en un estado de excitación distinto. Entonces, ¿Y eso es el lambda? ¿Tiene que ver con el término de polarización del que hablaste hace rato? no, aquí ya no hay polarización porque es general. Esta lambda es para etiquetar los componentes. Como es un vector, tenemos 3 componentes, el componente 1, componente X, componente Y, componente Z. Entonces, cada componente tiene su propio perfil y oscilan a cada uno una frecuencia diferente. Entonces, esto se da así. Podemos tener que el componente X no tiene ningún nodo, el componente Y tiene un nodo, el componente Z tiene 2 nodos, pero igual, o sea, y igual estas soluciones, si tenemos otra solución que tiene los mismos nodos en los mismos componentes, también son proporcionales, entonces están también completamente caracterizadas por su número de nodos. Ahora, si nosotros evolucionamos también las flechitas, ahora se mueven un poco más extraño, y bueno, también, y pues bueno, igual lo mismo, o sea, los puntos más oscuros o el color representa la densidad del número de partículas. Igual ojito, ustedes me dirán de que la densidad del número de partículas, recuerden que es este perfil al cuadrado. Entonces, porque pues tú no puedes tener una densidad negativa, pero es nada más esto al cuadrado. Y de hecho, cuando tú tienes estados excitados, como tienes estas montañitas extras, eso sí se ve en potencial gravitacional. Y pues bueno, en esto a lo mejor me fui un poco rápido, pero bueno, lo hice a propósito. Si tienen dudas, quieren profundizar en algo que hable, pues adelante. ¿Una pregunta? Oye, es una pequeña inquietud. No sé si sea muy ciencia ficción esto de usar materia o energía oscura para motores de propulsión en el espacio. Pues igual, o sea, es materia, la materia es energía. Sí. No sabría decirte. A lo mejor en un futuro muy lejano se puede encontrar alguna forma. Pero lo que sí es que no lo sé. O sea, bueno, no sé si has escuchado de alguna forma es capturar alguna de las propiedades de la energía Es que el problema es que, bueno, la energía oscura, su principal forma de interacción es la gravedad. Entonces, a lo mejor por medio de gravedad puedes obtener energía, pero eso sería a escalas enormes, ¿no? Y equivaldría simplemente usar la propia gravedad de tu galaxia para obtener energía. De la energía oscura, respecto a la energía oscura, yo no sé casi nada, entonces no sabría contestarte. Iba a decir, mencionaste en un punto de que obtenías un hamiltoniano a través de, ¿cómo dijiste? De la acción. Ajá, de la invariancia temporal de la variación acción, que es temporal. equivalente a sacar el hamiltoniano como tú normalmente lo harías con tu transformada de leyenda. Ajá, pero a ver un poquito más, ¿a qué te refieres con la invariancia temporal de la acción? O sea, pues que tu acción, si tú agarras, que es invariante respecto al tiempo, ante translaciones temporales. O sea, que su derivada parcial respecto al tiempo es... O sea, tú tienes que la acción no depende del tiempo. O sea, tú tienes tus coordenadas T, X, Y, Z. Si tú le sumas al tiempo, tu acción se queda igual. Okay. Eso es invariancia una temporal. traslación en la Una traslación temporal, ajá. ¿Le exiges que se quede igual? O sea, lo que exijo es que obtengo ese funcional de energía, que sé que se conserva porque es una carga de nodo. Entonces, después, usando multiplicadores de Lagrange, tú puedes minimizar este funcional dejando alguna otra cantidad conservada fija. Okay. En el caso del sector que se llama genérico, que es donde hay spin, tú puedes fijar el número de partículas y obtienes
esto de aquí. En el caso de los estados multifrecuencias, donde tienes esta simetría extra ante transformaciones unitarias, lo que fijas es este tensor Q. Y esto simplemente te sale como un operador. Ajá. El tensor Q te salió del teorema de Noether. Ajá, también es una carga de Noether. Ante invariancias de transformaciones unitarias. ¿Hay materia oscura en esta habitación? Sí. Ok. De hecho, esta densidad es, bueno, suponiendo que existe materia oscura y suponiendo que es un campo. Porque si son, por ejemplo, agujeros negros primordiales, pues entonces en esta habitación no habría. Pero suponiendo esto de materia oscura ligera un campo, sí habría aquí en esta habitación materia oscura. No más que es un poco densa, y eso es como los neutrinos, ¿no? Y los neutrinos sí los hemos detectado. No más que tenemos acá al lado el Sol, que es una máquina enorme que se dedica a producir un montonal de neutrinos. Entonces, por eso, como tenemos un montón, esos sí los podemos detectar. La materia oscura, pues hay muchísima menos. Entonces, por eso no se ha podido detectar. Y bueno, esperamos que interactúe débilmente, que realmente no sabemos al 100% si a lo mejor solo interactúa por gravedad y ahí sí estaríamos, la cosa estaría bastante más difícil porque no lo podríamos detectar para nada. Gracias. Podría ser que la materia oscura, o sea, como no se puede percibir, se la pueda adjudicar a un fenómeno que no sea científicamente estricto, como la conciencia o algo así. No, o sea, porque al final, o sea, esto, la materia oscura lo puedes ver más como un problema a resolver. La materia oscura son este conjunto de observaciones experimentales, ¿ok? Son observaciones experimentales que muchos físicos están tratando de explicar estas observaciones. El modelo que parece explicarlas todas mejor es asumir que hay una cantidad de materia en el universo que está perdida. Y no creo que se relacione mucho con algo no físico, o sea, porque es físico, interactúa con la gravedad. Y igualmente, o sea, no es tan raro, o sea, literal lo único que necesitamos son o sea, ya tenemos partículas que no interactúan con el fotón, electromagnéticamente, como los neutrinos, por ejemplo. Entonces, asumir que hay una gran cantidad de materia que no interactúa electromagnéticamente no es tan fuerte, realmente. ¿Quién más? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Tan razonable es suponer eso de la invariancia temporal de la materia oscura? Bueno, esta invariancia temporal es en esta acción. O sea, es algo puramente matemático, de que esta acción, de hecho, no depende. Si tú haces una traslación temporal, se queda igual. O sea, te dice que tu sistema, lo que estás tratando de resolver no depende del tiempo. Igual, y eso no significa que la materia oscura no evolucione, esto es a nivel acción. Porque, de hecho, tú puedes tener, sobre todo los estados excitados, se les dice que son inestables. Entonces, tú los dejas evolucionar en el tiempo y de hecho se deshacen. O sea, el campo cambia en el tiempo, pero las ecuaciones son iguales. O sea, si tú, por ejemplo, las ecuaciones de Newton son invariantes ante translaciones temporales. Pero eso no significa que tú tienes un objeto que si las leyes de Newton, ese objeto se puede mover. Nada más que si tú haces una traslación temporal, tus ecuaciones se ven iguales. De la misma forma de que tú haces una traslación espacial, tus leyes de Newton se ven iguales aquí que aquí. Y eso no significa que tus objetos que siguen las leyes de Newton no se van a mover. O sea, simplemente es una simetría de las ecuaciones en sí. Y, por ejemplo, cuando con la expansión del universo, esta materia oscura está perdiendo densidad. Sí. A la misma tasa, por ejemplo, que la materia. Pues se esperaría que sí. Tengo entendido que sí. Tal vez haya algún modelo de materia oscura medio raro donde esto no pase, pero tengo entendido que sí. ¿Qué datos se están generando en la actualidad que puedan complementar cosas? La otra, eso se ve como un sistema familiar, porque es lo que sabemos estudiar, o hay, digamos, como que hay una población dividida entre los puros 90%, y los
quienes nos han transmitido la materia oscura, 10%, que hablan ya sea o quitar el modelo realista o generar uno nuevo. Y este modelo pues, es uno que todos entendemos, que sistemas hamiltonianos, ¿le pusieron esa camisa a fuerza o qué pasa? O sea, de que decir que eso es el hamiltoniano y así. Porque, digamos, parece, digamos, si uno ha visto mecánica cuántica, dice, pues está haciendo mecánica cuántica, pero mecánica cuántica es partículas subatómicas. Sí, de hecho, o sea, de hecho, cuando uno no tiene autointeracción, de hecho, literalmente recuperas la ecuación de Schrödinger. Y en vez de llamarse el sistema Poisson-Rossby-Zariski, se llama Schrödinger-Poisson. De hecho, y de ahí viene. Ahora, es muy parecido a la ecuación de Schrödinger, pero no es como la ecuación de Schrödinger, porque no tenemos partículas, es un campo, y el producto punto del campo con su conjugado no es una densidad de probabilidad, es una densidad de partículas. Y simplemente creo que cae en que sí, la estructura matemática es similar, y pues la persona que llegó a esto dijo, ah, pues se parece, y de ahí viene, básicamente. De hecho, o sea, porque este no es el hamiltoniano como tal, no es el que viene de la invariancia temporal, simplemente se le puso que este era un hamiltoniano para que se viera más como la ecuación de Schrödinger, básicamente. Y Cameron me preguntó algo de observaciones experimentales. No, Datos experimentales. Ah, no sé. La verdad no sé muy bien respecto a eso. En algún momento mencionaste que había una ecuación que había que resolver numéricamente con el método del shooting. Sí, esta se resuelve para el perfil. Es una ecuación nada más de la de pues variable. Pues lo que haces es meter ansas en esta ecuación de acá y te sale otro sistema de ecuaciones que de hecho es muy parecido a este, solamente que es con este perfil. Y bueno, en vez de tener el laplaciano, tienes solamente la parte radial del laplaciano. Esa es una ecuación escalar. Ajá. De hecho, bueno, se puede resolver con shooting para estrellas de bosones, pero cuando tienes estrellas de Broca se complica un poco más, porque como tienes tres componentes, en lo que haces el shooting es en las condiciones iniciales para el potencial gravitacional. Entonces, para una estrella de Broca tendrías tres condiciones iniciales que están acopladas y a las tres tienes que hacer shooting. Y eso no le puedes hacer un shooting como tal. Entonces lo que se hace es que primero, como con fuerza bruta, obtienes una semilla más o menos buena, y después hay otro método de shooting que sí es multidimensional, que usa un sistema lineal, que es iterativo, que ese sí funciona para varias dimensiones. Entonces lo que haces es metes esta semilla a este nuevo sistema y ese te refina la solución y ese sí te hace el shooting. Me entiendo en el sentido de que los jóvenes van a aprender esas cosas y estoy convencido que el método que está ahorita no es un momentáneo, yo podría utilizar algo distinto. Y bueno, de hecho, para hacer análisis se puede hacer, porque bueno, queremos que estos objetos sean estables, porque si no, pues no los veríamos, ¿no? Queremos que duren el tiempo, que sean estables, entonces se pueden hacer análisis de estabilidad. A mí me tocó la parte por teoría de perturbaciones, y también llegas a un sistema de ecuaciones lineales y lo resuelves, te da algo que tienes tu perturbación, resuelves ahora para tu perturbación, y tu perturbación te sale que es proporcional a un exponencial, a un autovalor lambda por el tiempo. Entonces, si este autovalor es imaginario, tu perturbación solamente está oscilando, entonces eso es estable, pero si tiene una parte real, este exponencial significa que tu perturbación crece y entonces tienes una inestabilidad. Y igual tengo un compañero que hace la evolución temporal como tal y estamos atacando el problema por esos dos lugares. ¿Más preguntas? ¿En línea? Carlos, damos un recuerdo de los seminarios. Muchas gracias.